Nos encontramos entonces ante la estructura filogenéticamente hablando más antigua en torno al desarrollo del sistema nervioso central, el tallo cerebral o tronco encefálico, conocido por algunos investigadores como complejo R. Ahondaremos esta hipótesis un poco más adelante. Esta estructura se compone entonces de 3 segmentos. En una dirección cefalocaudal sería mesencéfalo, puente o ponte y médula oblongada o bulbo raquídeo. En el primer tercio encontraríamos el origen real del tercer par craneal u oculomotor y el cuarto par craneal troclear. A nivel del puente encontramos el origen real de pares como el 5 o trigémino, sexto abducens, séptimo facial y octavo vestíbulo coclear, que a su vez se compone por una rama vestibular y una rama coclear, esenciales para el equilibrio y la audición, respectivamente. En el caso de que deseen profundizar sobre la función de este par craneal y el sistema vestibular, los invito a que vean la videoconferencia de vértigo y sistema vestibular. Finalmente, nos encontramos con la zona más caudal, el tercer tercio del tronco encefálico, representado por la médula oblongada, también conocida por algunos autores como el bulbo raquídeo. Allí encontraremos el origen de pares craneales como el glosofaringio o 9, el vago, que es el par craneal que a nivel de todo el organismo tiene una mayor distribución. Hago un pequeño paréntesis. El par craneal que tiene una mayor distribución intracraneal es el troclear. Si estamos hablando de distribución en el organismo y de una mayor longitud, haríamos referencia al nervio vago. De hecho, su nombre se origina de la palabra vago o errante, debido a que es un nervio que, aunque suene gracioso, tiene un trayecto de viaje significativo. Encontramos también el origen real del par craneal 11, conocido también como espinal o accesorio, y finalmente del hipogloso. El tallo cerebral, según las hipótesis de Paul MacLean propuestas en los 60, representaría el cerebro más primitivo, como habíamos mencionado anteriormente, haciendo parte del complejo R, que también estaría conformado por el cerebelo. La hipótesis de Paul MacLean de un cerebro triúnico es sumamente interesante, a pesar que desde el año 2000 ha empezado a tener cada vez más individuos que se oponen a la misma y que en general no abogan por ella. Originalmente, y lo menciono como parte de un dato que hace parte de los hitos históricos de la neurología, Paul MacLean propuso, como les mencioné, la hipótesis del cerebro triúnico, que segmentaría el sistema nervioso central en 3 partes o en 3 cerebros, por ponerlo en este término, que se correlacionarían con una función y un comportamiento específico dentro del ser humano. Estas zonas serían el paliocerebro, representado por el complejo R, tallo cerebral o tronco encefálico, acompañado de cerebelo, los cuales predominan y conforman la mayor parte del sistema nervioso central en los reptiles, de allí su otro nombre de cerebro reptil. El sistema límbico, que es fundamental y se encuentra muy desarrollado en mamíferos más superiores, como por ejemplo los perros, los gatos y en general animales que nos otorgan su compañía y apoyo. Y finalmente, el cerebro más desarrollado, el que precede al paliocerebro y el que precede a el arquicerebro o sistema límbico. Estaríamos hablando entonces de la neocorteza o el neocerebelo. En relación a los pares craneales, como evidenciaron anteriormente, son 12. Sin embargo, si ustedes tienen curiosidad,
Los invito a que miren la sección de pares craneales en el texto Anatomía Clínica de Pro. Ustedes van a encontrar que este autor enuncia, en su edición más reciente publicada por Panamericana, la existencia de un par craneal cero. Un par craneal que solamente se encuentra presente en las etapas más tempranas y primitivas del desarrollo, del cual desconocemos su función. Los invito para que investiguen sobre esta estructura tan interesante. De las estructuras o de los pares craneales que conocemos funciones, nos encontraríamos entonces ante 12 pares craneales y podríamos dividir sus funciones en sensitivas puras, motores puras, parasimpáticas o mixtas. A continuación vamos a abogar dicho concepto. Todos los pares craneales, exceptuando el primero y el segundo, el olfatorio y el óptico, se originan a nivel del tronco encefálico, tienen sus núcleos de origen a nivel del mesencéfalo, a nivel del puente o a nivel de la médula oblongada, como habíamos enunciado previamente. El par craneal 2 es una proyección como tal del prosencéfalo, mientras que el par craneal 1, que es el olfatorio, encuentra su origen a nivel de las células epiteliales olfatorias, que podemos evidenciar donde tengo el cursor, que enviarán unas prolongaciones que atravesarán la lámina cribosa y conformarán una estructura similar a un gusano que se conoce como bulbo olfatorio. Posteriormente realizará unas proyecciones que entrarán directamente al sistema nervioso central, puntualmente al rinencéfalo, que se compondría, según el mapa de Brodmann, por las áreas 27, 28 y 34. Tanto el par craneal 1, olfatorio, como el par craneal 2, óptico, son puramente sensitivos, junto al par craneal 8, o vestíbulo coclear. Son estructuras netamente sensitivas. Los demás pueden ser motores, parasimpáticos o mixtos. El tercer par craneal, conocido como oculomotor, tiene una función motora y parasimpática. La función motora va a ser a la mayor parte de los músculos extrínsecos del ojo, exceptuando los que se ubican en las zonas más inferiores, y la función parasimpática va a estar relacionado sobre todo con la contracción pupilar. La función parasimpática generará entonces miosis. El cuarto par craneal se conoce como troclear, el cual brinda una inervación motora pura al músculo oblicuo superior, mientras que el sexto par craneal inervará el músculo recto lateral. Tanto el cuarto par craneal troclear como el sexto par craneal abducens van a ser motores puros. Continuamos entonces con el quinto par craneal, conocido como trigémino, que tiene 3 ramas principales que se enuncian en los textos como V1, V2 y V3. Oftálmico, maxilar y mandibular van a tener funciones mixtas, primordialmente sensitivas. Van a dar la mayor parte de la sensibilidad del territorio que compone la cara, hasta lo que viene a ser el vértex del cráneo. La función motora de este nervio ocurre o se genera a nivel de los músculos de la mandíbula y a nivel de algunos músculos masticadores. La función sensitiva, como enunciamos hace un momento, se va a encargar entonces de brindar sensibilidad a la mayor parte del rostro. Continuamos con el séptimo par craneal o par craneal facial, el cual tiene una función mixta predominantemente motora, debido a que inerva la mayoría de los músculos del rostro, permitiendo hacer los diversos, valga la redundancia, rostros o caras que hacemos para poder expresar algunas, nuevamente, valga la redundancia, expresiones. La zona sensitiva va a ser a nivel de la sensación del gusto en algunos tercios determinados. El octavo par craneal, como mencionamos, es sensitivo puro. El noveno par craneal, que es el glosofaringio, es de carácter mixto. Otorga una inervación motora a estructuras como las glándulas submandibulares, sublinguales, lacrimales,
también algunos músculos de la faringe, y este nervio va a otorgar un sentido del gusto en los tercios que no alcanzan a ser abordados por las ramas sensitivas del nervio facial. El 10º par craneal es mixto, brinda inervación a estructuras tan importantes como el corazón, los pulmones, el paladar, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, el tracto gastrointestinal, y también brinda inervación sensitiva a órganos adicionales como por ejemplo el oído externo, y también a las estructuras que acabamos de enunciar: corazón, pulmones, tráquea, bronquios, laringes, faringe, tracto gastrointestinal. También se le conoce como par craneal neumocardiogástrico, un nombre un tanto más extenso y que ha entrado un poco en desuso, y actualmente la mayoría de las personas lo conocen como nervio vago, debido a su gran diámetro o longitud de distribución. El par craneal 11 se conoce como accesorio o espinal. La función es netamente motora. A nivel de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, permite elevar los hombros, como cuando nosotros hacemos la señal de que no nos importa nada. Más adelante les mostraré una imagen para que quede mucho más claro. Y el último par craneal es el hipogloso, y este hipogloso brindará entonces una inervación motora para los músculos de la lengua. A continuación, empezaremos a analizar los pares craneales en orden, viendo su origen real, su origen aparente y el recorrido que este va a cursar a nivel de las estructuras intracraneales. Espero que los siguientes resúmenes sean de su agrado. Intenté simplificarlo lo mejor posible. Como habíamos mencionado en el video de tálamo y de núcleos basales, el par craneal olfatorio, que es el primero, es el único que entra directamente al cerebro. Como podemos apreciar acá, envía sus proyecciones directamente al rinencéfalo, área 27, 28 y 34 del mapa de Brodmann. Su origen real, como habíamos enunciado al principio de esta videoconferencia, es a nivel del epitelio olfatorio, y su origen aparente es a nivel de la lámina cribosa del etmoides. La diferencia entre un origen real y un origen aparente es una distinción que es sobre todo descriptiva. ¿En qué sentido? Cuando los primeros anatomistas, como por ejemplo Andreas Vesalius, que ustedes pueden apreciar sus ilustraciones en internet, son muy bellas, empezaron a hacer una descripción macroscópica de la anatomía del ser humano, todo lo que ellos veían, como les mencioné, era macroscópico, era lo que se podía ver a simple vista. No existían en ese momento histórico métodos para poder realizar microscopías que fueran confiables. De hecho, ni siquiera se habían sentado los cimientos de esta rama del saber que posteriormente daría generación a la histología y a la patología. Entonces, cuando hablaban del origen de un par craneal o de un nervio, el origen que ellos daban era el origen aparente, un origen macroscópico, que en su momento se tomaba como un origen real. A medida que fue evolucionando la historia y fueron apareciendo nuevas tecnologías, fue más fácil que nosotros pudiéramos encontrar y detectar los orígenes reales de los distintos pares craneales, esto mediante técnicas de microscopía. A partir de ese momento empezaron entonces a describirse los orígenes reales de los distintos pares craneales. En el caso del nervio olfatorio, el origen real es a nivel de el epitelio olfatorio, y el origen aparente es a nivel de la lámina cribosa del etmoides. Es el origen que nosotros podemos ver incluso cuando estamos haciendo una necropsia. ¿Cómo transmite la información este par? Simple. Una sustancia odorífera, como por ejemplo una loción o algún gas que genera un olor desagradable como el metano, estimula las secreciones por parte de las glándulas olfatorias. Estas secreciones van a interactuar con el respectivo odorífero que se encuentra en ese momento en la cavidad, se van a unir y van a dar un estímulo a los cilios de las neuronas olfatorias que se encuentran a nivel de este epitelio olfatorio. Posteriormente se enviarán unas 20 proyecciones o unas 20 prolongaciones que formarán los filetes olfatorios de este par craneal.
Estos van a ascender entonces a través de la lámina cribosa del etmoides y en la parte superior conformarán esta estructura en forma de gusano que se conoce como bulbo olfatorio. A nivel del bulbo olfatorio, las células que habíamos encontrado en el origen real van a realizar una sinapsis con unas neuronas que se conocen como neuronas mitrales. Finalmente, estas van a mandar o van a constituir una estría olfatoria medial y una estría olfatoria lateral, las cuales finalmente se proyectarán a lo que viene a constituir el rinencéfalo. El par craneal óptico es una de las estructuras más interesantes. Antes de que la anunciemos y empecemos a hablar de este nervio craneal, vale la pena que nosotros destaquemos otra cosa que casi obvio sobre el par craneal 1. Las alteraciones en este nervio o las alteraciones en el olfato pueden deberse a alteraciones en este par u por otras etiologías. Ya explico. Cuando nosotros tenemos algún tipo de alteración, por ejemplo, a nivel de este sentido, vamos a desarrollar hiposmia, que es una disminución en la capacidad de olfacción, o anosmia, que tendría una disminución total en la capacidad de olfacción. Existe otro término que se llama cacosmia. La cacosmia es la percepción de olores desagradables por parte del sentido del olfato, y este último, solamente por hacer el paréntesis, se puede correlacionar con algunos tipos de epilepsias, sobre todo aquellas que tienen unas manifestaciones sensitivas más no motoras. Retomando, las alteraciones olfatorias se pueden deber a múltiples causas. Las más extrañas son las que afectan directamente esta estructura nerviosa. Usualmente cuando nosotros nos encontramos un paciente con hiposmia o un paciente con anosmia, la etiología de aquella sintomatología es secundaria a la exposición a algún compuesto irritante al cual ha estado expuesto crónicamente, como por ejemplo el humo de cigarrillo o algunos gases químicos. La mayoría de las personas que fuman por periodos prolongados de tiempo pues van a desarrollar hiposmias o van a desarrollar anosmias. De hecho, incluso el sentido del olfato, que está tan correlacionado con la olfacción, va a verse comprometido. ¿Cómo lo podemos evaluar en consulta? Pidiéndole al paciente que huela. Los textos dicen que, por ejemplo, granos de café en nuestro medio no está tan disponible aquellas pautas o aquellas herramientas debido a todas las limitaciones que tenemos en este país. Sin embargo, sí podemos evaluarlo mediante, por ejemplo, lociones o algo más sencillo, el alcohol que tenemos disponible en todos los consultorios. Ahora sí vamos a proseguir con el segundo par craneal. El segundo par craneal se origina a nivel de la retina. Les voy a explicar algo muy importante y pongan por favor atención en esto, debido a que esto va a permitir que nosotros correlacionemos posteriormente el daño en algunas zonas, como por ejemplo en la parte central del nervio óptico, con algunas alteraciones clínicas como por ejemplo los escotomas homolaterales. Nosotros entonces tenemos una retina y en general nosotros la podríamos dividir entonces en aquella que genera unas fibras nasales que se encuentran más cercanas a la corteza, que se encuentran más cercanas a nivel de la línea media, y tendríamos entonces otras fibras que son temporales, que se encuentran más laterales. La retina temporal permite captar información del lado contralateral. Me explico. La retina temporal capta información procedente de la zona nasal. Mientras que la retina nasal, esto funciona un poco como un espejo debido a la forma cóncava que tiene esta estructura, recibe información del lado temporal. ¿Por qué? Porque cada retina recibe, valga la redundancia, información sensitiva desde la parte contralateral. Esto también ocurre cuando nosotros estamos hablando de los campos inferiores y superiores. El campo inferior va a recibir información de lo que ven a ser las partes del campo visual superior, mientras que la zona superior recibe información del campo visual interior. Lo mismo ocurre con la retina temporal y la retina nasal. La temporal recibe información de los campos que se encuentran sobre todo en esta parte, que vendría a ser la nasal, la más cercana a la línea media, mientras que la retina nasal del lado contralateral, que vendría a ser la zona temporal.
Eso tiene que quedar muy claro, ¿sí? Porque como les estaba mencionando, eso después nos va a explicar por qué los pacientes pueden desarrollar algún tipo de manifestaciones clínicas como las que enunciaremos al final cuando describamos el trayecto del nervio óptico y las respectivas capas de la retina. El origen real de este nervio es a nivel de la retina y el origen aparente es a nivel del canal óptico. ¿Qué pasa? La retina nasal y la retina temporal van a atravesar el conducto óptico y van a confluir a nivel del quiasma óptico. Aquí van a pasar dos cosas. Las fibras que vienen nasalmente se van a decusar, pasando por ejemplo de la derecha hacia la izquierda. Mientras que las fibras que se encuentran en la zona temporal no se van a decusar, sino que van a seguir su mismo trayecto. Posteriormente, vamos a llegar a la formación del tracto óptico, que es lo que se genera una vez las fibras salen o cruzan el quiasma óptico. El tracto óptico llegará entonces a nivel de los cuerpos geniculados laterales, que los podemos evidenciar acá, y desde los cuerpos geniculados enviarán unas cintillas que reciben el nombre de cintillas ópticas que se proyectarán a nivel del córtex visual, que queda ubicado a nivel del lóbulo occipital. El córtex visual primario sería representado por el mapa de Brodmann mediante el área 17, mientras que el área 18 y 19 representarían respectivamente lo que vendría a ser la corteza visual de asociación. La retina, como les mencionaba, tiene 10 capas, las cuales se encuentran delimitadas de esta forma. Acá podemos apreciar una imagen histológica muy bonita que nos permite ver muy limitadas, valga la redundancia, cuáles son las zonas de las distintas capas. La primera es el epitelio pigmentado, la segunda hace referencia a los fotorreceptores, donde se ubican conos y bastones. La tercera se conoce como membrana limitante externa, donde se encuentran las células de Müller. La siguiente es la granulosa externa, donde se encuentran los fotorreceptores. Inferiormente o más internamente vamos a encontrar la capa plexiforme externa, donde ocurre sinapsis con células bipolares, la granulosa interna, donde también ocurren sinapsis con esta misma población de células, la capa plexiforme interna, donde ya ocurre sinapsis con células ganglionares. Luego de la plexiforme interna encontramos la capa ganglionar, seguida de la capa de fibras nerviosas y finalmente la membrana limitante interna. Otros aspectos que es importante que nosotros sepamos es que a nivel de la mácula se van a encontrar la mayoría de los conos. Los conos permiten la visión de colores y a nivel de la retina periférica vamos a encontrar la mayoría de los bastones que permiten la visión de la luz y oscuridad. Una forma de que nosotros podamos distinguir y que no se nos vaya a olvidar nunca la función de los conos es que asociemos el inicio de la palabra conos, que es co, con la palabra colores. Entonces ya sabíamos que los conos son las células que nos permiten tener una visión de colores. Y el otro, por descarte, serían los bastones, nos permitirían apreciar una visión sobre la luz y la oscuridad. Esto suena un poquito poético. Bueno, una vez nosotros tengamos claro lo anterior, vamos a correlacionarlo con la parte clínica. Entonces recuerden, muchachos, la retina nasal ve los campos visuales temporales y la retina temporal recibe información de los campos visuales nasales, como podemos apreciar aquí claramente. La retina inferior permite apreciar información proveniente de los campos superiores y la retina superior de los campos inferiores. Todo esto confluye, pasa a las 10 capas de la retina, forma el nervio óptico, confluyen a nivel del quiasma. Aquí las fibras temporales continúan sin decusarse, mientras que las fibras nasales se decusan y pasan lado contralateral. Llegamos a los cuerpos geniculados y posteriormente se envían estas radiculaciones o estas cintillas que se llaman cintillas ópticas, que llegan hacia la corteza visual, el lóbulo 17 del mapa de Brodmann, y posteriormente pasarían a la corteza visual asociativa 18-19. Retomando, si nosotros tenemos lesiones en distintos segmentos, esto va a traducir en algún tipo de manifestación clínica. Y esto es lo más importante que nos tenemos que llevar de este par craneal. Si ocurre una lesión a nivel central del nervio óptico, donde tengo el cursor, va a ocurrir algo que se conoce como escotoma homolateral.
Si ocurre una lesión total del nervio óptico, donde se afecte todo, pues lo que va a ocurrir es una ceguera homolateral. Este ojo va a dejar de ver. ¿Por qué? Porque no va a poder enviar ningún tipo de información, ni por sus fibras nasales, ni por sus fibras temporales. Si la lesión ocurre a nivel de las fibras nasales del quiasma óptico, o sea que yo hago un corte de esta forma, en esta dirección, va a ocurrir una hemianopsia bitemporal heterónima. ¿Por qué es una hemianopsia bitemporal heterónima? Porque yo estoy destrozando las fibras nasales que se cruzan en el quiasma, y las fibras nasales son las que nos permiten apreciar los campos temporales. Por eso es que es una hemianopsia bitemporal. Si nosotros generamos una lesión a nivel del tracto óptico, nosotros vamos a desarrollar una hemianopsia homónima. Y finalmente, si la lesión es a nivel de alguna cintilla o en varias cintillas ópticas, lo que va a ocurrir es que se va a desarrollar un cuadro que se conoce como cuadrantonopsias. Continuamos hablando del par craneal oculomotor. Grosso modo, este brinda inervación motora al elevador del párpado, al recto superior, al recto medial y al recto inferior, los músculos extrínsecos del ojo, obviando algunos que son inervados por otros pares craneales, los que se encuentran en la zona más inferior, como por ejemplo lo que viene a ser el oblicuo superior, que es inervado por el troclear, y lo que viene a ser el recto lateral, que será inervado entonces por el abducens, recto lateral o recto interno. Los núcleos de origen de este par craneal se encuentran a nivel del mesencéfalo. Tiene un núcleo parasimpático que está correlacionado con la miosis o la contracción de la pupila, que se conoce como núcleo accesorio de Edinger-Westphal. Este núcleo accesorio de Edinger-Westphal también tiene interconexiones con otros pares craneales. Y los núcleos motores ubicados a nivel del mesencéfalo serían el núcleo motor somático del oculomotor, que inervaría los rectos superior, medio inferior, el elevador del párpado y el oblicuo inferior. El origen real es a nivel de la sustancia periaqueductal del mesencéfalo, en otras palabras, a nivel del mesencéfalo, a nivel de los núcleos puntualmente, y el origen aparente sería a nivel de la fisura orbitaria superior, al igual que ese también vendría a ser el origen aparente del nervio abducens y del nervio troclear, del sexto y del cuarto, respectivamente. Desde los núcleos del mesencéfalo se envían fibras que van a atravesar la dura madre lateral a la silla turca, van a pasar por encima de la hipófisis por el seno cavernoso, pasarán entonces por la fisura orbitaria superior, donde van a dar dos ramos, un ramo superior que va a inervar el elevador del párpado del recto superior y otro ramo inferior que va a darnos inervación a nivel del recto medial, el recto inferior y el oblicuo inferior. Cuando se generan lesiones a nivel del oculomotor, pues vamos a tener miradas como las que podemos apreciar en la imagen. Vamos a tener alteraciones en relación a la sintonía y a la simetría de la mirada. En otras palabras, van a encontrarse desviadas, ¿sí? Al igual que cuando nosotros tenemos alteraciones a nivel, por ejemplo, del troclear, o cuando tenemos alteraciones a nivel, por ejemplo, del abducens. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos alteraciones, por ejemplo, a nivel del abducens, que es el sexto par craneal, el músculo que se dejaría de usar, por ejemplo, para que esto quede mucho más claro, sería el recto lateral. Entonces, si no se está utilizando el recto lateral, ¿cuál es el que va a predominar? El recto interno o el recto medial. El recto medial entonces se va a contraer y va a desviar la mirada hacia allí, hacia la parte central. En este sentido, dependiendo del músculo que se esté viendo comprometido y el músculo que se esté atrofiando o esté entrando en desuso, la mirada se va a desviar hacia los músculos que son funcionales. De esta forma no se nos va a olvidar qué pasa o qué mirada se desarrolla cuando se daña el tercer par, o qué mirada se desarrolla cuando se altera, por ejemplo, el cuarto par o el sexto par. El origen del nervio troclear es a nivel del núcleo del nervio troclear, a nivel del mesencéfalo. Su trayecto intracraneal, como habíamos mencionado al inicio de esta charla, es el más largo si estamos hablando de trayectos intracraneales, y si hablamos de trayectos en generales, pues serían los del vago. Desde el núcleo del nervio troclear se envían fibras que van a pasar por el borde del tentorio del cerebelo, posteriormente pasarán encima
lateral al seno cavernoso, cruzarán la fisura orbitaria superior y darán inervación a nivel del oblicuo superior. ¿Cuál es el origen real? Al igual que también ocurría con el tercero, va a ser a nivel de la sustancia periacueductal del mesencéfalo, y su origen aparente, al igual que ocurre con el tercero y con el sexto, es a nivel de la fisura orbitaria superior. Cuando se lesiona este par craneal, se desarrolla un tipo de mirada que se conoce como mirada patética o mirada tronclear, donde la mirada se desvía de esta forma, como podemos apreciar, como si estuvieran viendo con asco o con desprecio a otra persona. El quinto par craneal es el trigémino. Su origen real es a nivel de los núcleos mesencefálicos, a nivel del núcleo principal sensitivo y a nivel del núcleo espinal. Su origen aparente depende de la rama. Vamos a puntualizar este concepto un poco. Si es la rama V1 o la rama oftálmica, estaríamos hablando de un origen aparente a nivel de la fisura orbitaria superior. Si estamos hablando de V2 a nivel del foramen redondo, y si estamos hablando de V3 a nivel del foramen oval. Tiene núcleos tanto sensitivos como núcleos motores. El motor sería el núcleo motor del trigémino, mientras que los sensitivos sería el núcleo mesencefálico, el sensitivo principal y el espinal del trigémino. Esta estructura tiene dos raíces de vital importancia. Una gran raíz sensitiva que formará el ganglio del trigémino, conocido también como semilunar, que va a dar las ramas principales, la rama oftálmica, maxilar y mandibular, en otras palabras V1, V2 y V3, y una raíz motora que va a brindar una inervación motora sobre todo a la mandíbula. Por ende, va a recurrir a través de lo que viene a ser la rama mandibular del nervio trigeminal, que va a inervar músculos masticadores, músculos bilobioideos, también el tensor del velo del paladar y el tensor del tímpano. Acá podemos apreciar entonces las tres ramas a las cuales brinda inervación el trigémino. La evaluación de esto es mediante la evaluación de la sensibilidad de las distintas zonas para poder apreciar cuál es la comprometida, mirar si por ejemplo hay una sensación de anestesia donde se pierde totalmente la sensibilidad, hipostesia donde pues disminuye la sensibilidad, o hiperalgesia donde hay un estímulo excesivo, una respuesta excesiva ante un estímulo mínimo que no debería causar dolor, como ocurre por ejemplo en las neuralgias postherpéticas. Continuamos con el sexto par craneal. Su origen real es a nivel de la base del cuarto ventrículo. Su origen aparente, como ya hemos enunciado en ocasiones previas, es a nivel de la fisura orbitaria superior. Desde el núcleo del abducen se envían fibras que emergen entre el puente y el bulbo, atraviesan la cisterna puntocerebelosa, se extienden sobre la arteria basilar, perforan la dura madre, inician su recorrido intradural, salen del cráneo por la hendidura esfenoidal y finalmente van a dar una inervación al músculo recto lateral. Cuando se genera una afectación de este par craneal, debido a que entra en desuso la función del recto lateral que envía la mirada hacia acá, lo que va a ocurrir es que la mirada se va a desplazar centralmente, dando pues esta fase o esta cara característica, que es por lesión del abducens en algunos casos. En otras sí se ven atrofias musculares propiamente. El par craneal 7 es el facial. Su origen real es a nivel del núcleo facial superior e inferior y a nivel del núcleo solitario superior e inferior. Su origen aparente es a nivel del foramen estilomastoideo. Su núcleo motor es el núcleo motor del nervio facial. Sus núcleos sensitivos se conglomeran a nivel del ganglio geniculado y permiten, por ejemplo, dentro de las funciones sensitivas de este par craneal, gracias a algunas conexiones con el núcleo del tracto solitario, brindar la sensación del gusto para los 2 tercios anteriores de la lengua. El tercio posterior que queda faltando sería entonces inervado sensitivamente en relación a la función del gusto, que es una función sensitiva especial por parte del par craneal glosofaringeo o el noveno par craneal. También brinda sensibilidad a algunas zonas del oído externo. También posee una raíz primaria que propiamente es el nervio facial, mientras que tiene otra raíz que es el nervio intermediario, el intermediario Hirschsprung, que permite entregar algunas fibras gustativas. El recorrido que tiene este par craneal es el que podemos apreciar en la siguiente filmina. Posee diversas ramas. La primera rama
que encontramos es la rama temporal, seguida de la rama cigomática. Posteriormente encontramos una rama mandibular, una rama bucal y una rama cervical. El octavo par craneal es el vestíbulo coclear. Sus núcleos se ubican a nivel del mesencéfalo. Su origen real es a nivel del ganglio vestibular y el ganglio coclear. Su origen aparente es a nivel del meato acústico interno. Sus núcleos a nivel mesencefálico son los núcleos vestibulares y los núcleos cocleares. Emerge entre la unión bulbopontina, continúa con el conducto auditivo y va a permitir, en el caso del nervio vestibular, coordinar funciones de equilibrio y en el caso del nervio coclear, permitir funciones de audición. Las funciones de este par craneal las profundizamos en el video relacionado con vértigo. El noveno par craneal es el glosofaringio. Posee funciones tanto sensitivas como motoras. Las funciones sensitivas son sobre todo a nivel de lo que viene a ser el tercio posterior de la lengua para el gusto. La parte motora nos va a dar sobre todo una inervación a los músculos estilofaríngeos. El décimo par craneal se conoce como vago. Su origen real es a nivel del núcleo dorsal del vago y el núcleo ambiguo, y su origen aparente es a nivel del foramen yugular. Posee funciones tanto motoras como funciones sensitivas. Su núcleo más importante es el núcleo dorsal del vago, aunque también se correlaciona con otros núcleos como los que apreciamos en pantalla. Da una inervación tanto sensitiva como motora a estructuras de vital importancia como el corazón, los pulmones y el tracto gastrointestinal. Continuamos con el par craneal accesorio o espinal. Nace a nivel del núcleo del nervio accesorio. Su origen real es a nivel vulvar y medular. Su origen aparente es a través del foramen yugular y también brinda algunos ramos hacia el plexo cervical de C2 a C4. Permite realizar esta función al inervar el músculo esternocleidomastoideo y también al brindar inervación a nivel del trapecio. Permite elevar los hombros. Finalmente nos encontramos con el par craneal 12 o hipogloso, que otorga ramos meningios, ramos superiores del ala cervical y ramos linguales. Su origen real es a nivel del núcleo del hipogloso en el tegmento y su origen aparente es a nivel del canal del hipogloso, el surco preolivar y el ala blanca del piso del cuarto ventrículo. Sus funciones se encuentran relacionadas sobre todo con la parte motor de la lengua. Cuando existe un daño a nivel de este par craneal, lo que se van a generar son atrofias en algunas zonas de la lengua y la lengua, la forma de la lengua se va a desplazar hacia el lado que se encuentra bien, ¿sí? Porque el otro se atrofió. El que se encuentra bien va a ser el sitio hacia donde se va a desplazar la forma de la lengua. ¿Cómo podemos evaluar el accesorio? Pidiéndole al paciente que eleve los hombros, algunos tics, el vago. Cuando tomamos la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, en general cuando el paciente está vivo, estamos evaluando el nervio vago. También podemos mirar algunos reflejos vagales mediante la estimulación faríngea, por ejemplo. El glosofaringio se puede evaluar pidiéndole al paciente que degluta saliva o también mirando si puede sentir sabores a nivel del tercio posterior de la lengua. El facial, pidiéndole al paciente que realice expresiones con el rostro y mirando si tiene sensibilidad a nivel de los dos tercios anteriores de la lengua. El vestíbulo coclear, evaluando el equilibrio y evaluando también la función